Bueno, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes para ustedes, para mí buenas noches. No les digo que es la madrugada aquí en Argentina, pero estamos 2 horas adelante. Así que bueno, vamos a dar inicio porque tenemos una cantidad importante de temas y vamos a poder hacer una mirada muy abuelo de pájaro. Agradecerle a la escuela, como siempre, que me convoque, agradecerle a Adrián, siempre su deferencia en hacerlo y estar siempre activo en estos temas. Y bueno, vamos a arrancar y si quieren sobre el final, vamos a abrir espacio para algunas preguntas. Las pueden ir haciendo también, no hay problemas, pero tenemos realmente una temática muy extensa y vamos a poder estar simplemente nada, como les decía, vuelo de pájaro, estar pudiendo ver o tratando de introducirnos en el tema que nos ocupa hoy, que es las mejoras claves en las NIC SP, las novedades normativas de las mismas, de la 44 a la 49, y van a ver qué dice más. Ya sobre el final vamos a tratar de explicar el porqué. Bueno, nada, mi nombre es Gustavo Muñoz, Gustavo de Muñoz, Delfor es nombre, no es apellido. Soy contador público, he dictado cursos para la escuela, y nada, como síntesis, amén de los pergaminos que son más por los años y la insistencia por otra cosa de trabajo. Nada, soy hijo, como siempre digo, de una docente y un contador, con lo cual me apasiona tanto la contabilidad como tratar de transmitirla. Y vamos directamente, porque lo importante es la agenda, a lo que nos ocupa hoy. El IPSAFI ha estado muy activo estos últimos 2 años, muy activo. El manual 2022, que es el último traducido y el cual, según yo entiendo, por disposición ministerial es el que ustedes están aplicando o deben aplicar en la adopción de las NIC SP, llegaba hasta la NIC SP 43 de arrendamientos. Pero de allí en adelante se han emitido, y van a ver que no llegué a poner la última, 6 normas que son de muchísimo impacto. ¿Sí? La 44 de activos no corrientes mantenidos para la venta, de actividades discontinuadas, con una effective date del 1 del 1 de 2025 ya, si bien muy probablemente los países que adoptaron o que están adoptando lo hagan cuando el manual completo en castellano salga, porque no están traducidas al español, la mayoría de ellas. Modificaciones a la NIC 17, importantes, ya las vamos a ver, de propiedades, planta de equipo. Esta es la 45. La 46, una norma de medición que también vamos a ver que en algún punto nos va a impactar. Una norma de ingresos que toma la de transacciones o ingresos con contraprestación, sin contraprestación, contratos de construcción, y mete toda una sola norma de ingresos, algo que era muy necesario, una norma de transferencia, es decir, una norma de gastos, una de ingresos y una de gastos, pero solo para gastos por transferencia. Y tal vez la de menor impacto de todas estas que vamos a mencionar, a ver, es la de planes de beneficios por retiro. De estas normas, si, como si lo indica, la fecha de aplicación efectiva es inicio del año que viene para las 3 primeras e inicios del año 2026 para las siguientes. Vamos a la primera de ellas: activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades discontinuadas. ¿Por qué es importante esta norma, que es una copia de la NIF respectiva, la NIF 5? Los activos no corrientes que se dejan de usar en el sector público o en entidades de gobierno siguen estando en propiedad de la entidad, y lo que es el tratamiento usual es que se sigan manteniendo el rubro propiedades, planta y equipo o intangibles, según sea, hasta el momento en el cual se venda. ¿Sí? Esta norma viene a cambiar el paradigma en ese sentido. Cuando ya se decidió la venta, hay que sacarlos del rubro. ¿Sí? Con lo cual, es importante porque ocurre todo el tiempo, y si no se hace, el rubro propiedad, planta de equipo y el rubro intangibles quedan mal conformados. Entonces yo estoy mostrando que comprometo una determinada estructura de prestación de servicios al ciudadano, cuando en realidad parte de esos bienes ya los tengo decididos vender y no están siendo aplicados a
la prestación del servicio en la entidad del sector público. También lo que ocurre es que todo el tiempo está habiendo reestructuraciones de unidades administrativas desconcentradas, descentralizadas, que muchas de ellas culminan en que se deciden vender ciertos activos o grupos de activos, ¿sí? Unidades generadoras de efectivo. Y aquí también hay un problema porque el tratamiento usual es que se siguen manteniendo en el rubro propiedad de planta de equipo intangibles hasta que se terminan vendiendo. Si hay contratos que van a ser cancelados producto de decisiones que ya tomé hoy, recién cuando cancele las obligaciones laborales y esos contratos los voy a reconocer, con lo cual hay un delay importante en el reconocimiento de las reestructuraciones. Esto ocurre todo el tiempo, ¿sí? Simplemente cuando estaba preparando esta charla para ustedes, eh, dije, voy a tomar algunos ejemplos, o voy a ver si hay ejemplos de Argentina y de Perú. Pongo primero Argentina, pues estoy diciendo de sur a norte. En realidad correspondería que vayamos segundo. Pero en estos días, esta noticia, el gobierno reestructura la Casa de la Moneda y anunció el cierre de Ex-Chicone. La decisión la confirmó el vocero presidencial en una conferencia de prensa. Es una imprenta estatal con severas ineficiencias. Estas son entidades del sector público, ni más ni menos que la Casa de la Moneda. Vamos a importar los billetes de China. Y estamos a nada de cerrar el ejercicio. Y los efectos de todo esto tienen que ser reconocidos porque ya la decisión se tomó. Y también, respecto a ustedes, lo que está haciendo la reestructuración de Petroperú, empresa pública, ¿sí? También sale una noticia con especificaciones de la reestructuración. Es decir, esto está pasando todo el tiempo. ¿Qué quiere la norma? La norma quiere que esta problemática, ¿sí?, que es común a entidades de gobierno y empresariales públicas y privadas, tenga un buen reconocimiento. Entonces, cuando activos, grupos de activos, reestructuraciones se deciden, ya en ese momento que las consecuencias económicas sean reconocidas y registradas correctamente. Para que un activo tenga que ser reclasificado de propiedad, planta de equipo o activos intangibles hacia activos no corrientes disponibles para la venta, el valor libros tendría que ser recuperado a través de la venta o disposición. Ojo, cuando dice disposición puede ser donarlo a otra entidad, donarlo a otro nivel de gobierno, repartirlo a los propietarios, es decir, entregárselo a la casa presidencial, lo que fuere, o venderlo. Disposición es un término amplio. La venta o disposición debe ser altamente probable y ya tiene que estar la entidad comprometida en buscar un comprador. Tiene que haber planes formalizados por la gerencia. Y tiene que ofrecerse un precio que esté cercano a su valor razonable. Y ojo que no se usa para bienes abandonados, ¿sí? Se usa para bienes que estoy cambiándoles el destino de propiedad de planta de equipo hacia una disposición. Venta, entregarlos a una municipalidad, donarlos, lo que fuere que fuere. También si hay pérdida de control de una subsidiaria, ejemplo, se va a privatizar una empresa pública, dado que en una aplicación, un esquema full, esa empresa pública tendría que estar consolidando línea por línea, también tiene que reclasificar. Las consecuencias en cuanto a medición es que un bien que se tenía un valor libros, ahora se pasa a medir por el menor entre el valor libros y el valor razonable menos los costos de venta directamente atribuibles a la disposición. Entonces, fíjense, si ustedes lo van a vender, o la entidad lo va a vender, y lo tiene al costo, pero el valor razonable menos los costos de venderlo, de disponer ese bien, es menor, va a buscar la menor valuación, ¿sí? Se disminuye ese valor libre. Si es mayor, no. Si es mayor, no. La racionalidad es la siguiente: los activos no corrientes, los no financieros en general, propiedades, plantas y equipo, si yo los tengo en el método del costo o el modelo del costo, los voy llevando. Los voy llevando. Sí tengo que hacer los test de deterioro y voy a tocar o voy a ver ese valor razonable menos costo de venta solo para los test de deterioro. Es decir, yo lo que quiero asegurar que ese valor libros que estoy exponiendo o estoy mostrando no sea superior a una de estas dos opciones, o valor razonable menos costo de venta o valor en uso. En la de activos no corrientes disponibles para la venta, el valor en uso no existe, sino que se va a buscar el menor entre valor libros y valor razonable menos costos de venta.
Discutible, discutible, ¿sí? No se aplica a propiedades de inversión, pero es discutible pues ya está la decisión de venta. Tal vez la norma podría haber dicho, como ya está la decisión de venderlo, no vas a recuperar el valor a través del uso, anda, evaluarlo a valor razonable directamente, que es el valor que se espera que tendrías que obtener con la venta o con la disposición. La norma aquí optó por un principio de prudencia que es el mismo de la NIF 5. ¿Sí? Bien, muy parecida. ¿Sí? Es casi, salvo alguna cuestión terminológica menor, es muy parecida la NIC SP44 con la NIF 5. También las actividades discontinuadas es otra parte que trata la norma. En realidad, todo lo que son reestructuraciones está en la NIC SP19, las provisiones por reestructuración. Aquí también, es decir, si ya decidiste la reestructuración, el momento de reconocer y de pasar los activos que se van a reestructurar a activos no corrientes disponibles para la venta y reconocer los pasivos es cuando ya la decidiste. ¿Sí? Lo que toma la NIC SP44, que es prima hermana o es casi igual a la NIF 5, es exponer, ¿sí? Exponer en modo separado, en el estado de situación financiera, los activos no corrientes disponibles para la venta, productos de actividades discontinuadas. Y hace una provisión por la reestructuración. Es decir, anda sobre la base de devengado. Y también, como el usuario quiere saber de los ingresos, gastos y resultados del gobierno, qué sigue o qué no sigue, en el estado de rendimiento financiero pone una línea para los resultados después de impuestos de las actividades discontinuadas y la ganancia o pérdida de llevar estos bienes que tenía algunos al costo y el costo estaba por arriba hacia al valor razonable menos los costos de disposición. ¿Sí? De manera tal que no solo se reconozca, en el caso nuestro, la venta de la Casa de la Moneda, sino que si la Casa de la Moneda era deficitaria, yo ya pueda ver en los estados contables del gobierno argentino que ese déficit que se va a mostrar para el año 2024 pertenece a una empresa estatal que ya no va a estar más. ¿Sí? Ese es el objetivo de la norma y esta es una prima hermana de la NIC SP, perdón, de la NIF 5. ¿Tiene impacto? Por supuesto que tiene impacto. Mi experiencia es que hay cantidad de entidades de gobierno con un montón de bienes que no están usando y que ya se decidió vender. Y hay un montón de reestructuraciones en marcha todo el tiempo en el gobierno, en los gobiernos, que tienen que ser reconocidas adecuadamente. ¿Sí? Y a su vez, los impactos en cuanto a operaciones discontinuadas también tienen que ser mostrados por separado. ¿Qué sigue, qué no sigue de estas actividades que se han decidido discontinuar? Bueno, vamos entrando en calor. La NIC SP45 modifica la de propiedades, planta y equipo. En algunas cuestiones que son importantes, pero en una que es muy sustancial. La NIC SP17 no requería el reconocimiento de bienes históricos, artísticos y culturales. Solo decía que si se reconocían, lo cual no era obligatorio, debía hacerse tal reconocimiento conforme a las prescripciones de la NIC SP17. La NIC SP45 obliga a reconocerlos. Y también la infraestructura. Aunque la infraestructura estaba, la infraestructura la toma otra entidad, porque toma la entidad de una de las clases de propiedades, planta y equipo, lo cual, vamos a ver, tiene consecuencias contables. Hay un montón de guías para identificar las características de estos bienes, bienes de infraestructura y bienes históricos, artísticos y culturales. Y una cuestión más importante es que mete cambios importantes, o valga la redundancia, en el modelo de medición. Y también, algo muy significativo en el sector público, es que se ocupa de la cuestión de la incorporación de propiedades, planta y equipo por intercambios no comerciales. Pasale esto a la municipalidad, ¿no? La municipalidad te pasó esto, te pasó tal edificio, no tal edificio, va tal, no va de tal empresa más difícil, pero de tal descentralizada, tal otra descentralizada. Bueno, atención con esto. Eso de pasó al costo o al valor libros que tenía la entidad anterior, ya nos tenemos que ir olvidando. En cuanto a la definición de bienes históricos, artísticos y culturales, como decíamos, antes no era obligatorio y ahora sí hay que reconocerlos, son bienes que debido a su rareza,
o significancia en relación con sus características arqueológicas, arquitectónicas, agrícolas, artísticas, etcétera, 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 eh, tienen ahora que ser reconocidos y van a ser mantenidos por largos periodos y preservados en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Tiene que haber restricción al uso, ser reemplazables, vidas útiles largas y a veces indefinidas. ¿Y para qué quiero el monumento a la República Italiana que le regaló Garibaldi a la República de Perú? Bueno, la concepción anterior era el gobierno está para prestar servicios, perdón, el gobierno está para prestar servicios y los servicios que tienen que prestar son salud, educación y demás. Defensa. Bueno, uno de los servicios que presta el gobierno es mantener la identidad o la herencia de identidad como la nación o como nación. Entonces, uno de los objetivos de gobierno es uno de los servicios que presta en procura de que las futuras generaciones sigan siendo peruanas y sintiéndose orgullosas de ellos y cuando juegan contra nosotros los argentinos, en una forma civilizada, porque no de otra forma, estén ustedes alentando con vuestra bandera y todo vuestro fervor y nosotros también. Y los bienes históricos y culturales, artísticos y culturales, vienen a cubrir un servicio de ese tipo. Lo reconoce la norma y por eso los introduce. Eh, sigue siendo difícil el reconocimiento inicial, ¿sí? ¿Cuál es el valor de eso? ¿Cómo le asigno valor? Pero si no le puedo asignar valor, tengo que poner que no le puede asignar valor. Y lo que es interesante es que todas las activaciones posteriores que yo vaya haciendo sobre ese bienes, todas las incorporaciones de costos posteriores, siempre que aumente la capacidad de servicio, la vida útil, van a seguir siendo o tienen que empezar a ser reconocidas, ¿sí? Entonces Machu Picchu no va a poder ser reconocido, no tiene valor. Pero todo lo que se puede hacer para conservarlo, los gastos para conservarlo, va a empezar a formar un valor de ese bien histórico, artístico y cultural. Define las infraestructuras y respecto a las mismas, tal vez lo más interesante es que antes mencionaba o las mencionaba, pero no eran en la NIC 17, no eran una clase de propiedad planta de equipo. Las clases eran terrenos, los edificios operativos, carreteras, maquinarias, todos los que ven allí, no las infraestructuras. Uno dice, bueno, una infraestructura estaba considerada, sí estaba considerada, debía de ser reconocida, sí tenía que ser reconocida. ¿Por qué? Porque la red eléctrica, bueno, fíjense que ahora sale, estaba conformada también por alguna maquinaria, algún edificio. Bueno, ahora la infraestructura es una clase diferencial, ¿sí? De propiedades planta de equipo. Son sistemas o redes con largas vidas útiles en los cuales sus componentes están interconectados, están interrelacionados, redes de transmisión de electricidad, viales, sistemas de agua, etc. ¿Por qué digo que esto tiene consecuencias contables? Porque ustedes saben, por ejemplo, que el método del costo o el método de revalúo, si yo lo aplico para un elemento de la clase, lo tengo que aplicar para todo el resto. Antes la infraestructura no era una clase y ahora sí es una clase. ¿Sí? Es medio imposible pensar en el valor razonable de un modelo de valor razonable para los bienes históricos, artísticos y culturales, pues no voy a estar vendiendo el himno, no voy a estar vendiendo el Machu Picchu, ¿sí? Pero para infraestructura sí. Y aparecen como una clase separada sobre la cual hay que reportar todo lo que hay que reportar. ¿Cuánto se invierte en infraestructura? Bueno, eso es una de las modificaciones. La más importante, tal vez, es la medición en el reconocimiento inicial y la medición posterior. Sobre todo, algo que se da muy frecuentemente, como les decía recién, entre las entidades de gobierno, porque viven pasándose bienes, es cómo incorpora un bien cuando el mismo entra a la entidad por una transacción que no es de mercado. Resolución ministerial, la Casa del Deporte le tiene que pasar tal predio a la subsecretaría de la mujer o la secretaría de la mujer. Después vemos, son entidades contables o no son entidades contables, pero algunas de ellas son autarquías creadas por ley, tienen que hacer sus estados contables conforme a NIC SP. Era un problema,
¿A qué pasaba a veces? Lo tenía a un peso aquella, lo pasa a un peso esta. Eso no va más. Ahora hay un costo atribuido. Obviamente, si es una transacción con contraprestación, salió tal entidad y compró un predio, hizo un edificio, sí, ahí sigue siendo el costo. Pero se pasaron entre entidades o recibió una donación de, una, eh, de un edificio, por ejemplo, entra el costo atribuido. Y el costo atribuido es un modelo de valor actual que lo vamos a explicar ahora un poquito más para la 46, pero es valor razonable para los bienes que generan beneficios económicos, por ejemplo, el aeropuerto Chávez, ¿no? Se llama el de Lima. Y para aquellos bienes que están para prestar servicio al ciudadano, no para obtener rentas o obtener beneficios económicos, un concepto nuevo, muy interesante, muy, muy interesante, que es la traducción de Google, ¿sí? El Google Translator no es, cuando están traducidas las normas, yo lo puse como valor operacional corriente. Puede ser que en la presentación hasta tenga dos nombres distintos. El concepto es lo importante. Es un nuevo modelo de medición para bienes del sector público y en particular activos no financieros. Obviamente, el valor de lo que recibo, menos eventuales activos que pagué, menos eventuales pasivos que asumí, dará un resultado de esa transacción, que puede ser un resultado o una transacción con los propietarios. ¿Sí? Me la pasó el gobierno central y es mi propietario, porque yo estoy haciendo el, los estados contables de la Casa del Deporte, ¿sí? Una entidad autárquica o una descentralizada, que tiene la obligación de hacer estados contables. Pero eso ya es un cambio muy, muy importante. Ya no puedo estar transfiriendo más a valores libros completamente desactualizados. Esto está bueno, ¿por qué? Porque lleva a actualizar obligatoriamente todo la dotación de propiedades, planta de equipo de el gobierno cuando se vayan haciendo estas transacciones al menos. Antes perduraba, ¿sí? Perdura. No, no, pero aquella lo tenía. ¿Por qué lo tenía a un sol? Porque a su vez, desde 1930 estaba un sol peruano. No, eso cambia, cambia y es potente. La medición posterior, la medición posterior, la NIC SP17 tenía un modelo que era igual que el de la NIC 16. ¿Qué quiere decir esto? Como opciones de política contable, o vas por costo o vas por el modelo de revalúo. Modelo de revalúo es valor razonable. Cambia, cambia y cambia muy fuerte. Sigue siendo una opción de política contable el costo. Ahora, por clases, si yo llevo un automotor al costo, tengo que llevar todos los automotores al costo. Si llevo al valor razonable uno, tengo que llevar todos al modelo de valor razonable. Y ya no es más modelo de valor razonable, ahora se llama modelo de valor actual, que se pregunta, ¿para qué tenés este bien? Este bien lo tenés para generar beneficios económicos, cobras tasas aeroportuarias, etcétera, etcétera. Bueno, si no lo llevas al costo, llévalo al valor razonable como alternativa. Ahora, es el Hospital de Lima Este, que vos lo tenés para prestar servicios de salud, aparece un nuevo concepto de medición que es el valor operacional corriente, que ahora lo vamos a explicar cuando expliquemos la NIC SP46 de medición. Si yo voy por el modelo de valor actual, ex modelo de revaluación, porque ven que cambió, puede ser que cuando voy a remedir, el aeropuerto, que con relación a la medición anterior, genera un superávit por revalúo o genera un déficit por revalúo. Ya sabemos que si genera superávit por revalúo, ese superávit por revalúo va directamente a patrimonio. Y si genera un déficit por revalúo, se reconocen resultados. Lo mismo pasa con este modelo operacional corriente, para el cual le pido me aguarden un cachito a que lo expliquemos cuando lleguemos ahora a la 46. Pero esto es un cambio sustancial, 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 porque aparece un nuevo modelo de medición. El valor operacional corriente que aplica únicamente a bienes que están para prestar servicios, no que están para generar dinero. ¿Sí? Bien.
y aparece la norma de medición. Y decimos, es una NIF 13 para el sector público, solamente le cambian y dice un par de definiciones distintas que ahora van a estar adaptadas para entidades del sector público. No, no. Por un lado, sí, hay un objetivo claro, que es concentrar todo lo que estaba desperdigado con referencias a valor razonable, a método del costo, etcétera, en distintas normas en una sola norma. En ese sentido, sí, tiene un espíritu similar al que tuvo el IASB cuando emite la NIF 13. ¿Sí? Vamos a concentrar todo en una sola norma de medición. Pero, esto es muy importante, vamos a proveer metodologías de medición para el caso específico de entidades de gobierno. La NIF 13 solo básicamente está referida a valor razonable, ¿sí? Pero la NIC SP46 da todo lo que es medición y explica cómo es el modelo del costo y explica cómo son los modelos de valores corrientes. Y de vuelta, en valores corrientes, para activos aparece este valor operacional corriente como un concepto nuevo. Sigue estando el valor razonable, de vuelta, si yo quiero ir por esa opción, puedo ir para bienes que generen efectivo y aparece el costo de fulfillment o de cumplimiento para determinados pasivos como, no sé, una reparación ambiental, algo que el gobierno tiene que, no un pasivo financiero, porque un pasivo financiero va por valor corriente, por valor razonable, pero bueno, los pasivos son difíciles, ¿no? Los pasivos de esas obligaciones que hay que, de algún modo, estimar. Pero vamos a concentrar, porque ya conocen valor razonable, costo de cumplimiento lo conocen, vamos a tratar de concentrarnos en esta mirada rápida en el valor operacional corriente, en el nuevo concepto. Que ahí si se fijan es un modelo de mercado o de costo. Puede ser o mercado o costo. Recuerden que valor corriente puede ser mercado. Si no tengo en el mercado observable, voy un modelo del ingreso y si no, me queda la alternativa del costo. Y a tal punto es el cambio que obligó a introducir cambios en el marco conceptual, al aparecer una nueva forma de medir en el sector público. ¿Sí? Amén de que ya les decía, esta va a ser la referencia, el costo operacional corriente, va a ser la referencia para incorporar un hospital que me donaron. Y Per Value va a ser la referencia para eh, incorporar maquinaria por la cual voy a pagar, a cobrar una tasa, una maquinaria vial. ¿Sí? ¿Qué es este modelo? De vuelta, un activo en el sector público es un recurso controlado por la entidad como consecuencia de hechos pasados, que o da potencial de servicio o tiene la capacidad de generar beneficios económicos, o permite prestar servicios de salud o permite ganar plata al gobierno. Siempre teniendo en cuenta que la opción de costo va a estar disponible. ¿Sí? El costo para una medición posterior siempre va a ser una opción de política contable. Conocemos el valor razonable porque conceptualmente lo tenemos, ¿sí? Pero, ¿qué es esto del valor operativo corriente? Pues la entidad tiene que preguntarse, tengo un hospital, tengo que medir ese hospital porque me lo están donando y no me dicen cuánto es el valor de donación o es un valor, un valor no representativo, y lo tengo que incorporar o decidir por este modelo para evaluar los hospitales. ¿Qué es este modelo? Lo que trata de buscar este modelo es cuánto debería la entidad pagar en la opción más barata posible para obtener a la fecha de medición ese potencial de servicio. Para tener 10 camas, un centro de alta complejidad, 25 consultorios de guardia, una terapia intensiva, lo que fuere que fuere.
¿cuánto tengo que pagar para obtener esto? Ese es el valor operativo corriente. ¿A qué valores? A valores de hoy. ¿Qué opción? La opción más barata. ¿De qué manera? Comprando en el mercado o construyendo un hospital. Bueno, pero ese es un hospital nuevo. Bueno, entonces ajustalo en función de las características que tiene el hospital que vos estás evaluando, es decir, las condiciones actuales, el potencial de servicio, si hay que ajustarlo por tal o cual cuestión. Y es un valor que es específico para la entidad. El valor razonable, ahora lo vamos a ver o reforzar, es un valor que no es específico para la entidad. Recuerdan la definición, es el valor al cual una parte, que es independiente de la otra, bueno, vendería un activo o por el cual cancelaría un pasivo en la fecha de la medición. Pero aquí es, ¿cuál es lo que yo tendría que pagar para obtener esto, con lo cual estoy dando servicio al ciudadano? Entonces, la entidad va a tener que determinar, probablemente, como muchos de estos activos son muy específicos, no haya un valor de mercado. Entonces, muy probablemente un valor de reconstrucción. Luego, ese valor de construcción, que va a ser a nuevo, ajustarlo por, mira, esto tiene una vida útil que le queda de 20 años. Bueno, ajustalo, que el otro es nuevo y tiene 50 años. Y también el uso y la ubicación, ¿sí? Complejo, pero complejo en tanto en cuanto yo quiera ir por esta alternativa. Puedo seguir yendo por el costo, ¿sí? Puedo seguir usando el costo. Pero si quiero moverme un modelo de valores corrientes, ya no existe el valor razonable para activos que están destinados a prestar servicios. Solo existe para activos que generan dinero. Y ustedes pueden decir, bueno, está bárbaro, yo no lo voy a usar, vamos siempre por el costo. Pero ¿cuándo lo van a tener que usar? Y mucho. Cuando incorporen un bien por una transacción sin contraprestación o una transacción, como habíamos mencionado, que no sea de mercado. Donaciones, bienes que se reciben, transferencias de determinados bienes, todo eso a medir conforme a que conforme a esta nueva metodología. ¿Por qué? Y porque es un hospital. ¿Por qué? Porque es una escuela. ¿Por qué? Porque es una universidad. ¿Sí? Entonces va a haber mucha actividad en eso y es un cambio muy, muy importante. Es finalmente un modelo específico de valoración para el sector público y que yo creo que en una parte es muy probable que las entidades no lo tomen, es decir, esto que les decía recién, que sigan con el costo histórico, pero que se vaya reacomodando esa valoración de lo que el sector público está poniendo en términos de valor para prestar servicio al ciudadano, a medida que se vayan haciendo estas transacciones sin contraprestación que obligan a dar un costo atribuido. Es decir, que es una mejora por donde lo miremos, más allá que va a ser complejo, claramente va a ser complejo, ¿sí? Pero no imposible, no es imposible hacer las métricas y los cálculos de los cómputos de cuánto se necesita para hacer un hospital de estas características, una escuela de estas características. Vamos a la dirección de escuelas o la repartición del gobierno que construye escuelas o supervisa las escuelas que el Estado contrata a terceros para construir cárceles, lo que fuera, y vamos a tener referencias. Entonces es muy, muy importante el cambio de esta norma o lo que introduce esta norma en términos de medición. Eh, y la misma norma dice, mira, yo estoy, algo importante porque si vos vas inclusive por este camino, querés no ir por el costo, sino ir por este valor operativo actual, vas a dar mejor información al ciudadano. Porque en el estado de situación financiera vas a reflejar la cantidad que la entidad estaría dispuesta a pagar a la fecha de medición por ese potencial restante. Es decir, ¿cuánto gastás en salud? Otra vez tuvimos aquí, que estamos con todo un tema universitario, teníamos una charla, ¿no? en la universidad sobre cuál era el costo por estudiante. Entonces, claro, decían, no, bueno, sueldos, salario de docentes. Y yo miraba, digo, semejante edificio que tenemos en una zona privilegiada de la ciudad, con
cualquier proyecto inmobiliario sería ya nada más el valor del terreno. ¿Y el valor de esto? ¿Dónde está lo que como gobierno ponemos a disposición de nuestros alumnos? Bueno, el valor operativo actual permite medirlo y permite medirlo de una buena manera. Y después, el consumo de ese activo, al proporcionar servicio, va a ser parte de lo que yo le presto al ciudadano en educación, en una cárcel, ¿sí? En lo que fuere que fuere. Difiere del costo histórico, porque el costo histórico es el consumo en el cuadro de resultados. Cuando yo meto las depreciaciones, meto el consumo, pero basado en los precios cuando el activo fue adquirido, construido, desarrollado o inicialmente reconocido, que encima en el sector público, en las entidades de gobierno, ese reconocimiento es muy flojo, porque no hay todo un revalúo. Entonces, de vuelta, una alternativa muy, muy interesante desde lo conceptual, que es una opción de política contable en la medición posterior, pero en la medición de todo lo que son transacciones que no fueron por mercado, es la norma de reconocimiento inicial. No para todos los bienes, ¿no? Obviamente, si yo compro oficinas para alquilar, no, ahí vamos a ir o costo o valor razonable. Sigue siendo lo mismo que teníamos en el ANIC SP17 o lo que tenemos en el ANIC 16. Este formato, esta política de medición, esta alternativa de medición, metodología de medición, no existe en las empresas, no existe en las NIC-NIF. Es algo nuevo que se introduce para el sector público y gobierno. Entonces, en NIF 13 y NIC SP 46, si el modelo es el valor corriente y el activo genera beneficios económicos, es el fair value, que no es específico, lo conocen, es el valor que se pagaría en el mercado en una operación entre dos partes para adquirir un activo o transferir un pasivo. Considera el más valioso y mejor uso que podría cualquier participante del mercado darle a un activo, pero no en forma específica, ¿sí? Y el mercado tiene que ser el más importante de los mercados. El valor operativo actual sí es específico para la entidad. Es este hospital en este uso. Considera qué es más barato para obtener esa capacidad de servicio, reconstruir o comprar nuevo en el mercado si hubiere. Y el uso que la entidad le da es lo que importa, no el que le daría a cualquier otra entidad. No es ese edificio convertido en shopping, ¿sí? O a un valor inmobiliario. No, no, es como hospital, como hospital. Y se ajusta, obviamente, ¿no?, a los estados actuales del activo, deterioros, etcétera. Pero una modificación muy, muy importante. CANIC SP47, ingresos. El espíritu es decir, vamos a meter todo en una norma. Tenemos NIC SP11, contrato de construcción, NIC SP9, ingresos de transacciones con contraprestación, NIC SP23, ingresos de transacciones sin contraprestación. Todo la 47, una sola norma de ingresos. Entran obviamente también las transferencias recibidas, pero aparece para las transferencias efectuadas, que eso es gasto, una nueva norma que es la 48, con algún punto de contacto, ¿sí? Porque hay entidades que están dando transferencias, gasto, y hay entidades que están recibiendo transferencias, ingreso. En algún punto, si son intrasector público, se relacionan estas dos normas. Bien, antes, lo primero que hacía, para ver si uno tenía que ir por la contrato de construcción, no, porque es obvia la caracterización, pero uno tenía que ver para el resto de los ingresos, decir, ¿voy por la contraprestación o sin contraprestación? Y lo que mandaba, lo mandatorio, era si lo que recibía el gobierno era más o menos correlacionado con lo que entregaba. Si era eso, iba por NIC SP9, transacciones con contraprestación. Si no había una correlación entre lo que el Estado recibía y lo que tenía que entregar, era un ingreso sin contraprestación. Eso sale del foco. Y lo que empieza a estar en foco para ver por dónde ir es si la transacción responde a un acuerdo vinculante o no hay un acuerdo vinculante. Es decir, sale de este enfoque de la operación es con o sin contraprestación, es decir, si hay una relativa paridad o no entre lo que la entidad entrega y recibe. Y lo primero que hay que preguntarse es otra cosa ahora. ¿Hay acuerdo vinculante? ¿Qué es un acuerdo vinculante? Un acuerdo vinculante es uno en cual las dos partes, la entidad de gobierno que va a recibir el ingreso
y la que le va a dar ese ingreso, tienen derechos y obligaciones cada una, que no tienen que ser idénticos, puede ser una venta, y en una venta de un bien tiene más derechos el gobierno, porque con un precio mayor que lo que entrega, la puede vender con una utilidad. Pero antes, además, las dos tienen que tener derechos y obligaciones, y el cumplimiento tiene que poder ser forzado por la otra parte. Cuando hablan de acuerdos, una forma amplia. Puede ser un contrato, puede ser oral, puede ser costumbre comercial, y tiene que haber enforcement. Es decir, las dos partes pueden obligar. Y las instancias pueden ser judiciales, administrativas, una resolución ministerial. Pregunta del millón: los impuestos. Yo me sometí a ser residente fiscal peruano porque formé una empresa y me inscribí en el organismo que reconozco que le da personería a las personas jurídicas, me dio una personería, fui y me inscribí, no sé si es RUT o cómo es el nombre del identificador fiscal, soy residente fiscal, quedo bajo la ley de impuesto a la renta empresarial peruana. ¿Eso es un acuerdo vinculante? No, no es un acuerdo vinculante. ¿Sí? Lo aclara la norma, no es acuerdo vinculante. Entonces, lo primero que es, ¿hay acuerdo vinculante? No o sí. Si es sí, cuando el acuerdo se vuelve vinculante, se comienza el reconocimiento de una forma muy similar a la NIF 15. Si es no, ahí se abren una cantidad de alternativas, que las vamos a ver ahora. Si es sí, el acuerdo es vinculante, hay que determinar que se trata de un acuerdo que es vinculante, hay que identificar las obligaciones propias, hay que determinar las particularidades de transacción, ir satisfaciendo las propias obligaciones e ir reconociendo el ingreso. Yo, Estado, tengo una constructora o construyo viviendas para darle a los ciudadanos que me van a pagar por el hecho solamente de firmar. Si no construí nada, el ciudadano no me debe nada por esas viviendas. Yo empiezo a construir, satisfago las propias obligaciones y empiezo a tener derecho al ingreso, lo voy reconociendo. ¿Por qué? Puede haber un acuerdo vinculante, una compra y venta entre el Instituto Nacional de la Vivienda, o como fuera que se llame, y los ciudadanos. Entonces, en una mirada muy general, no se reconoce nada hasta que las partes empiezan a cumplir, no porque el acuerdo esté firmado, puede ser eventualmente que después emerjan multas. Bárbaro, no cumpliste, una multa. Pero la casa no me la diste, yo no te la debo. Y al revés, yo no te hice la casa, vos no tengo derecho al ingreso. ¿Sí? Entonces, a medida que se va cumpliendo, se reconoce el ingreso relacionado. Obviamente, si recibe, excepto que el contrato sea oneroso, ¿qué quiere decir que sea oneroso? Que ya sé que esa casa viene con un subsidio. Entonces, que voy a cobrar por la casa menos que el valor de la casa. Ingreso, transferencia, ingreso, gasto, espejo. Pero si yo ya sé que eso ocurre, no tengo que esperar para reconocer la pérdida, vía transferencia, muy probablemente, a construir la casa. No, esa ya es onerosa y el déficit se reconoce de inmediato. Pero si no, a medida que voy haciendo la casa, voy reconociendo que cumplo mi obligación y el derecho a recibir los pagos por la casa, el derecho a recibir este ingreso. Obviamente, si la contraparte me dio un inflow, me dio dinero y no cumplí todavía con lo mío, tengo que reconocer un pasivo. ¿Que cuándo lo voy a cancelar? Cuando cumpla mi parte del trato. Si no hay acuerdo vinculante, hay que establecer, si yo tengo un derecho y obligación no exigible, por ejemplo, el caso más típico es la donación. Yo como gobierno receptor no puedo obligar al donante a que me entregue el dinero, más allá que nos sacamos fotos y salimos en los diarios. La Unión Europea le donó o le va a donar a el Ayuntamiento de Lima tal cosa. No, si no está obligado, el Ayuntamiento de Lima no lo puede obligar, no hay un acuerdo vinculante y no tiene ni la obligación ni es exigible para ninguna de las partes. Ese es un caso. El otro caso puede ser derecho exigible y obligación no exigible. Los impuestos. El gobierno sí puede exigirlo y el ciudadano puede decir, no te pago el impuesto porque no mi hijo vino diciendo malas palabras del colegio, no está bien educado, no.
Vos el impuesto lo tenés que pagar igual. El Estado tiene un derecho y no tiene una obligación. Y puede ser que el Estado tenga un derecho no exigible y la obligación sí sea exigible. Por ejemplo, el ejemplo que pone la norma dice, las becas educativas, la universidad, el gobierno quedó en que le iba a pasar plata, porque está en el presupuesto y demás, pero la beca ya está otorgada y tiene que darle servicios educativos a esa persona. Tiene una obligación exigible y el derecho es no exigible. La universidad, que es la entidad en este caso. Si derecho y obligaciones son no exigibles cuando se recibe el inflow. Salió la foto, los diarios, la televisión, estaba el alcalde o la alcaldesa, estaba la presidenta de la Unión Europea, todo bárbaro, pero hasta que no entraron el tomógrafo, no se reconoce nada de ese ingreso. Si el derecho es exigible y la obligación es no exigible, de inmediato, cuando se obtiene el derecho, lo cual reafirma que el devengado del impuesto sigue siendo un principio fundamental. Y la norma, que es una norma muy, muy extensa, obviamente tiene todo lo que tenía la de transacciones sin contraprestación o ingresos sin contraprestación, lo tiene acá. Con las mismas cuestiones, tenés que estimar el impuesto, podrías no estimarlo si hay una variabilidad muy, muy grande y vos no tenés experiencia, un impuesto nuevo. Todas esas cuestiones está mucho más desarrollado inclusive, pero el impuesto sigue siendo por lo devengado. Y derecho no exigible, obligación exigible, a medida que yo voy cumpliendo con la obligación, es decir, a medida que voy dando los servicios educativos de beca, bueno, voy reconociendo el derecho al ingreso que tendré y que tendrá y que me dará el gobierno, ¿sí? Porque los podré eventualmente reclamar. Bueno, al igual que en el caso de los acuerdos vinculantes, lo que me ingresa lo tengo que medir en función de las normas aplicables. Con lo cual tiene que ver con la norma anterior, propiedades, planta de equipo. ¿Sí? Me donaron. ¿Qué me donaron? Me donaron una, determinado edificio. No es una transacción de mercado, no es vinculante, ¿sí? No hay un acuerdo vinculante. Y yo lo que tengo que ir a buscar es el valor. ¿Por qué? Porque ahora las modificaciones a la de propiedad de planta de equipo me dice que tengo un costo atribuido. Y ese costo atribuido va a ser, si el edificio que me donaron lo puedo utilizar para, no sé, eh, oficinas o cobrar un estadio de fútbol en el cual cobro entradas, ese genera ingresos. Va a ser la opción valor razonable para evaluar. No importa cuánto la Unión Europea dice que me lo dio, ¿eh? No importa. Si la opción es que me donan un hospital que no va a generar ingresos, como si generaría la cancha de fútbol o el estadio de fútbol, entonces ahí voy por este modelo de el valor operacional corriente, que es el que explicamos antes. Va a haber que trabajar mucho en las guías de aplicación. 200 hojas tiene esta norma, con las guías obviamente y todo. Transferencias, la 48. Con la norma apunta a transferencias que debe realizar la entidad pública a otros agentes económicos. ¿Cómo tratamos estos gastos? Y forma un paquete con la de beneficios sociales, la 42, y la NIC SP19 de provisiones. Retoma el modelo del anterior, porque es ahora el gobierno puesto como transferidor, no como receptor de esos recursos. ¿Sí? Y se pregunta lo mismo, ¿hay acuerdo vinculante? No o sí. Ahí perdón que me quedó al revés. ¿Hay acuerdo vinculante? Sí es caso 1 y no es caso 2. Hay acuerdo vinculante, ¿sí? La entidad no reconoce el gasto hasta que no empiece a transferir los activos. Una vez que los transfiere, reconoce el gasto, pero también reconoce el derecho a su parte del acuerdo. ¿Sí? Y cuando la contraparte le pague, va a extinguir ese derecho. Esto es, yo transfiero el 50% del costo de la vivienda es transferencia, el otro 50% me lo tiene que pagar. Por más que sea un acuerdo vinculante, yo no le puedo exigir al ciudadano que me pague el 50% de la vivienda si no me lo, eh, ¿cómo se llama? Si no le construyo la vivienda. Ahora empiezo a construir la vivienda y voy empezando a reconocer la transferencia.
La transferencia es por el 50%, voy por grado de avance seguramente, ¿sí? Ahora, también voy reconociendo que él ya me está empezando a deber el 50% de lo que yo estoy construyendo. Si la contraparte cumplió su porción del acuerdo, me pagó en adelanto de la plata y yo todavía no transferí nada, tengo que reconocer un pasivo por provisión, ¿sí? Porque esa es exigible por el acuerdo. Ahí sí puede venir y me decir, che, escúchame, Instituto Nacional de la Vivienda, ese che es muy argentino, ¿no? Escuchame, Instituto Nacional de la Vivienda, devolveme la plata con los intereses y todo. Entonces, eso lo tengo que ir reconociendo. Cuando yo entregue los bienes, voy a ir matando el pasivo. Y parte, la diferencia será la transferencia. Ahora estamos un poco en espejo. Ya no somos los receptores de la transferencia, somos los transferidores, somos los donatarios, los donantes, no los donatarios. Entonces, ahora la entidad que reporta es la donante, no la donataria. Ahí tiene un derecho y la obligación que son no exigibles. Derecho exigible y obligación no exigible es la inversa del caso anterior. La universidad tiene el derecho a recibir una cuantía del Ministerio de Educación, pero no está obligada a dar los cursos de posgrado. Y derecho no exigible y obligación sí exigible, la entidad de gobierno está obligada, por ejemplo, a pagar una multa. ¿Sí? Si la entidad tiene que reconocer el pasivo, provisión y el gasto, cuando su parte de la obligación se vuelve exigible, es decir, en el tercer ejemplo. Es el único caso en el cual, si ya tengo la obligación exigible, por ejemplo, una multa, yo no puedo esperar a pagarla. Ya tengo que reconocer esa multa en tanto sea una transferencia, y es una transferencia básicamente. ¿Sí? O, pues, si quiere la ley de coparticipación o tiene una ley de coparticipación de impuestos. Yo voy reconociendo por la norma de ingresos mi parte, por la de impuestos. ¿Sí? La 47, reconozco impuestos, que es derecho exigible, obligación no exigible. Impuestos. Tengo el derecho, pero no estoy obligado a nada con el ciudadano. Ahora, parte de eso se lo tengo que transferir a la, a la municipalidad o a una provincia. Con el devengo del impuesto ya tengo que ir reconociendo el gasto y el pasivo por transferencias. Pero todavía no mandé la plata, no importa. Ya la provincia tiene el derecho a exigirte esa plata. ¿Por qué? Por el hecho de que a vos te entró. ¿Sí? Obviamente, tanto yo no estoy recaudando por cuenta y orden de la provincia. Y no sea un ingreso de la misma en el cual solamente le estoy dando el servicio de cobranza. En el resto de los casos, recién el gasto por transferencia es cuando transfiere el activo. Cuando te di la beca, hice el posgrado, y el posgrado es gratuito, cuando doné, recién en ese momento. ¿Sí? Son como muy en espejo la 47 y con la 48. El Estado está de un lado, el Estado está del otro, recibiendo transferencia y entregando transferencias. Y la de ingreso, obviamente, es mucho más amplia porque no son solo transferencias, son impuestos, son operaciones comerciales, son acuerdos vinculantes, contratos en los cuales se involucra el gobierno. Estamos quedándonos sin tiempo, así que vamos a cerrar con lo que podría ser la última, pero ya van a ver que no. Planes de beneficio por retiro. Bueno, esto es, si recuerdan, los planes de beneficio posempleo a los empleados pueden ser un retiro como pensiones o otro beneficio, tales como seguro de vida, atención médica, posterior. No, es solo para las pensiones. Si hay que constituir un fondo separado, ¿sí? Por ejemplo, la caja de jubilaciones de maestros o docentes estatales o privados del Perú. En ese caso, esos acuerdos entre los docentes y sus empleadores, el gobierno peruano o universidades o la Escuela Nacional de Economía y Finanzas, en este caso, sus empleados, Adrián, ¿sí? Si entrara en esa caja de jubilaciones, esos acuerdos de pensiones tienen dos formatos, aportaciones definidas o beneficios definidos. Aportaciones definidas, la entidad se queda desobligada simplemente con pagar el aporte. Si a cada uno de ustedes el gobierno les debe retener parte de su sueldo para el sistema previsional, pone otro tanto y no sé si tienen un sistema de reparto, una AFP, ahí ya está. El gobierno terminó y se desentendió
poniendo esa contribución y pagando los aportes que obviamente les retuvo a ustedes. Ahora, puede ser que haya un régimen especial, una caja especial para militares, para docentes, son usualmente que hay en los países latinoamericanos, que sea de beneficio definido. Es decir, que en ese caso el gobierno va a tener que poner la plata si no se llega a poder pagar el beneficio. Toda esa parte está en la NIC 39, de beneficios a empleados, ¿sí? Es decir, que toda la parte de la relación con los empleados aplica la NIC SP 39 para determinar activos y pasivos netos por beneficios post-empleo. Ahora, el fondo, ¿qué información tiene el ciudadano respecto a qué pasa con esta parte? Ojo que no es la seguridad social, donde esto se mezcló con pensiones graciables y demás, no es el instituto no. Es una caja de jubilaciones, una caja de pensiones para docentes. En ese caso, la caja o el fondo tiene que hacer estados contables. ¿Conforme qué? Conforme a la NIC SP 49, que es la NIC SP 26 muy parecida. ¿Por qué esto es importante? Porque puede ser que el gobierno peruano tenga que poner la plata o la Escuela Nacional de Economía y Finanzas tenga que poner la plata si no alcanza para la jubilación de Adrián. Y entonces quiere saber cómo viene este fondo. O puede ser que ustedes como ciudadanos o como docentes vayan, tengan un sistema de reparto y quieran saber cómo vienen las cosas, ¿sí? Cómo está haciendo la gestión de ese fondo. Esto es la contabilidad del fondo, de ese fondo, ¿sí? No es la contabilidad con respecto al empleador ni el gasto en personal. Es la contabilidad del fondo de pensión. Tiene que presentar un estado de situación financiera y uno de cambios en el activo neto disponible para los beneficios y un estado de flujo efectivo. En la NIC 26, el estado de flujo efectivo, que son similares, no hay que presentarlo, porque las empresas también tienen esta problemática. El estado de situación financiera presenta las inversiones del plan, clasificadas, las contribuciones debidas. Ojo, acá las moratorias previsionales, si hay una moratoria de esa caja, eso en general se contabiliza mal, se contabiliza a medida que va entrando la plata de las cobranzas de la moratoria. No, si ya está ese derecho de la caja ya lo tiene a percibir lo de tal empleador o lo de tal empleado que no pagó. Otros activos que tenga, los beneficios debidos, los ya liquidables, ¿sí? Que están impagos. Tengo un juicio porque liquidé mal y si sabe que lo va a perder, eso está. O lo que tenés que pagar el mes que viene, que ya está devengado este mes, de las pensiones. Y otros pasivos distintos de los beneficios del plan, porque esto hay que hacerle estados contables, puede tener empleados, etc. Eso determina los activos netos disponibles para los beneficios. Si el plan es un plan de beneficios definidos, es decir, el empleado o el adherente al plan tiene derecho a una pensión o jubilación conforme una fórmula, entonces lo que hay que poner es la deuda actuarial. Exponerla simplemente. ¿Para qué? Para ver cómo vienen los activos disponibles con respecto a la deuda actuarial, para ver si está desfinanciado o financiado. Los beneficios actuariales son los devengados hasta hoy, ¿sí? Con las tareas realizadas hasta hoy. Y hay una diferencia con la NIC 26 que se usan salarios proyectados. La NIC 26 permite usar el salario actual del empleado o los salarios proyectados. Estos son los salarios proyectados. ¿Por qué es importante esta norma? Bueno, porque les diría a los docentes, si es una caja de reparto, cómo está siendo administrada, no tanto más que eso, qué plata ya está dentro, que no es una cuestión menor, sí, qué inversiones tienen, cómo se gestionan. Y si es una de beneficios definidos, ahí el que más le interesa es el empleador, y es el que va a tener que poner la plata si falta, ¿sí? Nosotros tenemos un banco, tenemos una distribución en 23 provincias y la capital del país es una provincia, un estado federal, y una provincia, la provincia de Buenos Aires, tiene un banco. El banco tiene una caja de jubilaciones, una empresa pública del banco. Y esa caja de jubilaciones de los empleados de ese banco, del Banco Provincia, va alimentándose de aportes de los empleados y de contribuciones del mismo banco. Ahora, si la plata no llega a alcanzar, el banco o la provincia tiene que ponerla. Entonces, el principal usuario de saber si viene descalzado o no esto
va a ser la provincia. Si la plata no la tiene que poner la provincia, pues es un sistema de reparto, el principal usuario de esta información es el futuro jubilado que se va dando una idea de cómo viene con la plata que va entrando la posibilidad de que paguen los beneficios. Esto que se dice que con el envejecimiento poblacional se necesitan cada vez más personas para pagar, ¿sí? Para pagarle un jubilado. Bueno, eso sí se mostraría porque estaría siempre justa en los beneficios o los beneficios por persona irían baja. Entonces, a ese solo efecto. Y ese estado de cambios en los activos netos disponibles para los beneficios son lo que entró por los empleadores, la contribución de los participantes, lo que nosotros llamamos aportes personales usualmente, el ingreso de las inversiones, menos los beneficios pagados, las transferencias hay de otros planes, pues se van pasando los empleados de un otro, gasto administrativo e impuesto a las ganancias. Y aquí terminamos. No, no terminamos. ¿Por qué? Había un presentador de un programa deportivo aquí en Argentina que cuando iba a la tanda publicitaria decía lo que viene, lo que viene. Y ponía un mini resumen de el compacto del partido de la Premier League que iban a pasar. Y lo que viene, lo que viene. Anteayer se publicó la de minería, Nick SP50. No entró dentro de nuestra exposición, porque cuando la planeamos con Adrián no estaba publicada. Y lo que viene, lo que viene, el primer exposure draft, es decir, el primer borrador de una SRS del IPSASB, una Sustainability Report Standard. La futura SRS1, información relacionada con el cambio climático de gobierno, octubre de 2024. Empiezan los gobiernos a tener que poner en agenda informes de reporte integrado de sustentabilidad. Interesantísimo para el gobierno porque va a tener que reportar las operaciones propias, es decir, cómo impactan sus propias operaciones en el cambio climático, y el efecto de todas las políticas y regulaciones que la entidad le impone al resto de la economía y al resto de los actores en términos ambientales. Muy, muy interesante. Para cada uno de estos ejes, la gobernanza, es decir, cómo se gobiernan estos programas, cómo se diseñan, con todo lo que es el gobierno de los programas, las estrategias que tienen, la gestión de los riesgos ambientales y después las métricas de los logros. Algo que realmente es muy, muy interesante en términos del trabajo del IPSASB, ¿no? Que se involucre en esta cuestión que para las empresas está haciendo ya por los reportes de sustentabilidad y el IASBS, es decir, ya tiene dos normas emitidas, si bien sabemos que los estándares son muy, muy difusos. Pero bueno, un paso muy, muy importante que no quería dejar de mencionarlo a modo de cierre, por lo menos de lo que fue mi presentación. Así que bueno, de mi parte, escucharlos, si tienen alguna pregunta, obviamente esto es una mirada muy, muy por arriba, introductoria, estas normas tenemos que masticarlas, hay cambios, son cambios muy, muy sustanciales, me parece muy interesante que nos vayamos involucrando, porque nos espera mucho trabajo. Así que bueno, obviamente si alguno gusta o lo que fuera, yo a entera disposición. Si es que algún participante tiene una consulta, puede alzar la manito o activar su micrófono directamente. Bueno, o he logrado cierta claridad o están tan impactados como yo por los cambios que vienen, eh, o no logré la claridad. Espero que esto último no. Sí, espero que nada, les haya resultado interesante, que haya sido un contacto. Tal vez algunos ya han tomado contacto, pero por lo menos un buen resumen de todo lo que se viene. Se vienen cambios muy, muy, muy interesantes y van a mejorar los estados financieros.
Y bueno, y cosas a mí me entusiasman mucho, la verdad que me entusiasman mucho, me parece que van a ser buenos, van a ser mejoras, y esto de cambio climático está muy, muy bueno, me parece que está muy, muy interesante. Así que nada, de mi parte aquí ya son las 11:10 de la noche, así que si no tienen preguntas, eh, nada, a comer algo y ustedes también, porque ya están en horario. Así Por favor, que, tenemos un Adrián, si comentario. vos... Sí, Sí, disculpe que perdón. le corte. Tenemos un comentario ¿no? que nos indican agradecido por la ponencia, muy instructivo, nos dicen. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar del otro lado, nada, por escucharme. Gracias. Gracias nuevamente, Adrián, por la convocatoria. Sí, doctor. Igual agradecerle profundamente la participación a los alumnos, su interés y su compromiso. Y también un especial agradecimiento a usted, profesor, por compartir su valiosa experiencia y conocimiento con nosotros. Desde Escuela Nacional reiteramos nuestro compromiso de seguir promoviendo actividades que fortalezcan el desarrollo profesional de todos ustedes, ¿no? Por último, doctor, no sé si es que algunos alumnos se animan a activar su camarita para una foto y lo tengan de recuerdo, lo cual también compartiremos por el chat de WhatsApp. Los que deseen, ¿no? Los que tengan la posibilidad o tengan la camarita, esta fotito la Bueno, vamos a muchas gracias a compartir todos los en que el están grupo del poniendo chat. en el chat que les gustó. Gracias. Para mí un gusto siempre, realmente es un gusto este tipo de eventos. Perfecto, a ver. Hola Enrique, Emily, Ever. Vamos a cortar la Apareciendo los voy grabación. saludando. Vamos a ¿Mm? cortar la grabación, doctor. Vamos a despedirnos solamente para la grabación. Muchas gracias.